es quien siempre está en contacto con ellos. Claro, claro. Sí. Cuando quieras, amigo. Ya. ¿Ya estamos? Sí. Ya. Bienvenidos amigos de Somos Retablo Musical y estamos muy contentos de compartir el día de hoy una conversación con Sayo Arriarán, líder y vocalista del grupo Fútbol en la Escuela, y de César Zeta, gestor cultural de Espacio Sonido. Bienvenidos, gracias por acudir a este llamado, a esta conversación. Vamos a hablar un poquito de la historia de ambas difusiones, ¿no?, musicales, que básicamente viene por el amor a la música y más allá de todo, un músico, un gestor cultural y, bueno, en nuestro caso como Retablo, también el propósito de difundir música. No, muchas gracias a ti más bien por la invitación. Me encantaba estar aquí. Estaba bonito el lugar para... Claro. Sayo, Fútbol en la Escuela. Cuéntame un poquito de los primeros años, cómo fueron esas primeras reuniones, esas primeras tocadas con amigos, dónde y en qué distrito. Tengo entendido que es en Los Olivos, ¿verdad? Sí, claro, inicialmente nos conocimos en el colegio y bueno, con Edgar Espinosa, Carlos Marchán, ya teníamos un grupo que se llama Hipercubo, allá por el año 2007, más o menos, 2006. Y bueno, hicimos algunas canciones, algunas de ellas quedaron para el disco de fútbol, otras no, pero ahí fue un poco donde se fue cuajando toda esta música, ¿no? Algunas canciones como Música para Fantasmas, Mejor Enemigos, y otras más que no llegamos a incluir, no sé si un poco porque perdimos los registros, porque quizás si los tendríamos los hubiésemos incluido, ¿no? Por ahí hicimos 4 canciones y bueno, eso era cuando éramos Hipercubo, de ahí dejamos de tocar. ¿Y qué año fue esto? Creo que si mal no me equivoco 2006, por ahí. 2006, 2005, quizás, no me acuerdo bien, pero era por esa época en la que estudiábamos música, ¿no? Estábamos estudiando música, me acuerdo, en la época en que estudiábamos música y yo quería un poco con mis compañeros de aula hacer un grupo, ¿no? Y bueno, más o menos coincidimos, Edgar y yo salimos del colegio y estudiamos música. Y en la escuela de música conocimos a otros amigos músicos y bueno, es ahí donde yo conozco a Reynold Hilario, que le propuse hacer un proyecto de música, de rock, y bueno, y con él hicimos Hipercubo, me acuerdo, ¿no? Le dimos forma a lo que era Hipercubo, que finalmente después de unos años se convirtió en Fútbol en la Escuela. O sea, son músicos de formación, de estudiosos además. Sí, digamos que sí, tenemos formación académica. O sea, Edgar, en esa época Reynold, que estudiaba contrabajo. Yo estudiaba guitarra clásica, ¿no? Pero bueno, yo no pude terminar la escuela y Reynold y Edgar sí, bueno, ellos sí hasta ahora, bueno, ya son tremendos maestros de la música. Pero eso se ve reflejado también en la ejecución del disco, de los discos, ¿no?, de la música de ustedes. Bueno, sí, para que gracias a Dios tengo amigos que tocan bien y por suerte tengo suerte, ¿no?, de que sean mis amigos, como te digo, y que quieran tocar conmigo, ¿no? De tantos que de pronto, años. claro, yo de pronto soy el que menos se ha profesionalizado de pronto en la música, en cuestiones de quizá, no sé, de estudios y ese tipo de cosas, pero como que siempre he tenido yo la iniciativa del proyecto de rock, ¿no? Claro, claro. Y en este sentido, son amigos de tantos años y te han seguido hasta ahora, hasta el último proyecto. Con ellos es que armas el primer disco. Con Edgar Espinosa y Cano. Lo que pasa es que después de Hipercubo nos alejamos, ¿no? Por cosas del destino, y yo con Cano, quien grabó, se llama Edwin Caspero, quien grabó las baterías del Cancionero, empezamos a tocar por diversión más que todo, ¿no? No sin ningún afán
de querer grabar algo. Y simplemente nos juntábamos los fines de semana, ya por el 2008 quizás, y empezamos a grabar. Y grabamos Souvenir, ¿no? En esa época yo no me creía cantante, entonces le pasaba la voz a mis amigos para que canten. Le pasé la voz a una amiga que se llama Caldia y que, bueno, amablemente nos acompañó al estudio y grabó Souvenir, ¿no? Pero, bueno, grabamos esa canción, ahí quedó. ¿Y qué influencias tenían en esa época musicales, ¿no? Claro. Personalmente. En esa época cuando hicimos Souvenir yo escuchaba mucho Yo La Tengo. Y yo escuchaba Yo La Tengo, Sonic Youth, Stereolab y Edwin Casquero escuchaba mucha música pop asiática. Me acuerdo Larkin Ciel, me acuerdo que me hablaba mucho de esa música de pop, ¿no? El grunge asiático, un poco de glam, ¿no? ¿También influenciados por la onda grunge norteamericana o...? Claro, también, sí, de hecho, ¿no? De hecho sí, porque Kano, quien grabó las baterías de este disco, pues le gusta mucho Nirvana, ¿no? Y se sabe los ritmos y los redobles y este primer disco, Cancionero para Víctimas de Siniestros, entonces está, o sea, influenciado por toda esta música. ¿Ustedes le ponen una impronta personal? ¿Cuál era la intención con Cancionero para Víctimas de Siniestros, o sea, primer disco? Yo tengo mis gustos bien fijos, digamos, ¿no? Y de pronto uno de los pocos grupos en los que concordamos Edgar y yo es Stereolab, ¿no? Que nos gustan mucho a los dos. Pero después con Edwin, de pronto, a Edwin también le gusta Stereolab, pero no tanto. Con Edwin lo que más en común tengo es el gusto por Nirvana, Foo Fighters y ese tipo de música, ¿no? Música grunge. Porque Edwin es muy buen baterista y él colabora con grupos de metal, con grupos de grunge, con estos grupos. En aquella época me acuerdo que Edwin me contaba que él tocaba ¿cómo se llama este sitio? Este edificio donde está en la paralela de Arequipa, centro comercial Arenales. Arenales. Creo que ahí hacían unos festivales de estos grupos, ¿no? Y Edwin participaba como baterista, o sea que tenemos bastante influencia por parte de Edwin de lo que es el rock de los 70s, de lo que es un poco la música pop asiática. Por parte de Edgar le gusta mucho el jazz, ¿no? Le gusta mucho el jazz, la música académica, y a mí me gusta mucho el rock, la música experimental. Entonces yo cuando hacíamos las canciones, yo no les quería un poco decir los grupos que a mí me gustaban, ¿no? No les quería comentar un poco, oye, quiero que suene esto, escucha, esto es lo que estoy escuchando ahora. Sino yo quería que ellos toquen y que impriman lo que a ellos les gusta. Un poco para que se mezcle, ¿no? Con lo que a mí me gusta. Y dabas un poco de libertades también ahí. Sí, porque no quería darles yo el mismo disco que estaba escuchando siempre, porque si no iba a sonar a eso. En cierta manera el oído los iba a llevar a eso. Entonces, un poco trataba de evitar de comentarles a ellos qué es lo que a mí me gustaba. Simplemente les presentaba la canción y lo que salga, ¿no? A tal punto de que me parece que el disco que yo quería que sea indie 100%, al comienzo muchos pensaban que era como emo, ¿no? Me hacían eso, ¿no? Es un disco emo y yo decía, bueno, de repente salió así porque nunca hablamos de un estilo en particular con los chicos de la banda, ¿no? Simplemente presenté la canción y cada uno fluyó musicalmente hablando. Claro. Y en este caso, ¿cómo te sentiste cuando, o sea, en todo el proceso creativo de grabación, ¿no? Porque entiendo que tú creas todas las canciones de Cancionero, o es también una colaboración. Bueno, yo ofrezco primero la estructura del tema, ¿no? Como visto desde arriba un poco en general, y luego los detalles y ese tipo de cosas ya las trabajamos en grupo, ¿no? Bueno, el Cancionero para Víctimas y Siniestros los trabajamos con Edgar Espinosa, ¿no? Y con Edwin Casquero, entre los tres. Y como te digo, yo presento una estructura y luego con Edgar y Edwin ya hicimos los detalles, ¿no? Edwin se encargó de la sección rítmica
Edgar un poco la sección armónica, arreglos de bajo, de teclado, yo hice las guitarras, las letras, las melodías de voz, y un poco entre los tres le dimos forma, ¿no? Entonces las decisiones son compartidas. Sí, las decisiones fueron O, compartidas. o hay un peso mayor de tu parte, digamos, como... Digamos que yo tengo un poco ese rol, un poco el rol de ser filtro, ¿no? De pronto cuando salió este disco, un poco tuve el rol de filtro, un poco en decirle a Edgar, bueno Edgar, quizá este arreglo no, quizá este sí, quizá este no, este sí. Al comienzo en algunos temas, pero básicamente todo lo que proponen a mí me gusta, ¿no? Claro. Porque son muy buenos arreglistas, Edgar es muy buen arreglista, lo mismo que Edwin, son muy musicales, entonces tienen ideas que generalmente a mí me gustan mucho. Son compatibles. Entonces es muy poco así, es muy raro que yo de pronto le diga a Edgar o a Edwin en aquella época, ¿no? Que yo le dijera, oye, cambia esto o cámbialo así. Alguna vez les he dicho de pronto, a ver, haz otro arreglo, de repente suena mejor así, y lo han hecho y bueno, y quedó mejor. O de repente no. Pero es un poco como que yo estuve como un filtro, ¿no? Un poco viendo, decidiendo un poco el camino de cómo es que debería ir el disco, pero al final la composición de los arreglos y todo ello es de los tres, ¿no? Claro. César, y cuéntame un poquito de cómo comienza este concepto, espacio sonido. ¿En qué año comienzas tú con este proyecto? Espacio Sonido empieza en enero del 2020 con una intención personal de escribir sobre música que escuchaba en ese momento. Y este interés se debe a que mi formación es en periodismo, ¿no? Y también me gustaba mucho la música desde siempre, ¿no? Entonces buscaba la manera de unir ambas pasatiempos y pasiones. Claro. Y sacar algo nuevo de todo eso. Entonces, como un proyecto personal nace en esa época, en enero de 2020, pasan los meses, pasan los años y empezaba a ganar una interesante cantidad de gente que paraba la oreja cuando reseñábamos algún disco, ¿no? Siempre todo por Instagram, únicamente. Porque también el enfoque que le daba era más volcado a la experiencia, volcado a de pronto no hacer una crítica de los instrumentos o del lenguaje musical porque no lo conozco y porque tampoco me entusiasmaba mucho seguir el camino de medios musicales de años atrás. Tradicionales, digamos. Sí, tradicionales, ¿no? Que como que le dan como una calificación a la música de 8.5 de 10 o 9 de 10 o algo así, o estrellitas. Sino me gustaba más el experimentar la música y en sentirla y en expresarla y ver qué cambio generaban en la gente entonces. Y la intención de Espacio Sonido siempre fue entonces ejercer un trabajo periodístico para impulsar el arte, para... Sí, o sea, la promoción de los artistas que se abordan en Espacio Sonido, que les interesa a Espacio Sonido, es algo que sí está siempre presente, ¿no? Justamente parte de esa gran cantidad de artistas o de bandas o agrupaciones musicales está Fútbol en la Escuela, ¿no? Es así que en algún momento, cuando nosotros publicamos una página web, que es el momento en el que Espacio Sonido ya no solamente soy yo, sino se abre a más personas, a más voces, que eran colegas míos, que me encargué de reunir y de comentarles la idea, de escribir sobre música en una página web, ¿no? Un poco con recursos de la literatura, ¿no? De la parte más inmersiva de la música. Entonces ahí es donde conozco a Sayo, lo escribimos y hicimos también una entrevista hace unos años. Y posteriormente, hasta hace poco, hemos empezado como a trabajar juntos en una sesión de escucha que realizamos y luego ahora un festival que lo producimos, fue una coproducción de Espacio Sonido con Fútbol en la Escuela. Ah, ok. Llegando un poco
Entonces sí, eso es lo que ahora estamos haciendo, sesiones de escucha. De hecho, en una tocó Sayo, ¿no? Que fue una sesión de escucha que hicimos en noviembre del año pasado en el Centro de Estudiantes de Arte de la Facultad de Letras de San Marcos. Sayo cerró la velada y me llamó mucho la atención que era un público joven que por primera vez se topaba con ese tipo de experiencias, ese tipo de sesiones donde se pone música y la gente está sobre alfombras o con cojines, almohadas, como replicando la comodidad o la intimidad que tú tienes en tu habitación escuchando música o con tu círculo más cercano, ¿no? Entonces la gente empezó a conocer conoció a la música de fútbol en la escuela y me parece que eso es algo que últimamente estoy viendo también, ¿no? Que hay un público joven actual que empieza a interesarse más por la música de fútbol. Y eso me parece bonito porque demuestra que la música en este caso el fútbol no pierde vigencia, ¿no? Así como de estas bandas o agrupaciones que escuchamos hace tantos años, hace tantas décadas, ¿no? Se va cimentando el camino para convertirlo como en un clásico moderno en este caso, que es el cancionero. ¿Y dónde consideras tú que hay un creciente interés por la música de fútbol en la escuela? ¿Has detectado de repente en edades o en qué círculos es que tú has podido ver que hay un interés creciente, ¿no? Sí, lo vi en el festival Música para Fantasmas que hicimos en Casa Pocofloro, fue en marzo. Lo vi también en la sesión de escucha que te mencionaba, que lo hicimos dentro de San Marcos. Y todos eran público bastante joven. También, digamos, de todas las edades también, pero mayoritariamente era joven. Y eso tiene que ver, creo, también con la lírica, ¿no? Que mencionaba detrás de cámaras hace un momento, con estas historias como de pronto de desamor, de melancolía o incluso de un tanto existenciales, ¿no? Letras que se cuestionan a uno mismo, ¿no? Que encontramos en la música de Sayo, ¿no? De fútbol. Tiene que ver con eso, creo, la pegada en la juventud actual, ¿no? O sea, gente en sus 20s, ¿no? A ver, quiero preguntarle al creador de esta música, Sayo, de Hipercubo, se llamaba este proyecto inicial. De Hipercubo a fútbol en la escuela pasaron algunos años. Sale Cancionero para Víctimas de Siniestros, ¿no? Sale en junio del 2015. Sí, el 9. 9 de junio del 2015. Bueno, inicialmente te digo, ¿no? Para Retablo es un discazo. Es un discazo, sí, es un discazo, y creo que no somos los únicos en opinar acerca de este disco de esta manera, porque yo agradezco personalmente que sean 11 temas. Siempre voy a agradecer que un disco tenga de 10 a 12 temas, y todos son de una solvencia muy sostenida. Tú escuchas el primer tema y no paras hasta el tema número 11. Coméntame un poco del proceso creativo de este disco. ¿Cuánto tiempo te tomó crear los temas, las canciones? ¿De qué querías hablar en este disco? ¿Tenías pensado hacer un disco tan redondo? ¿Tenías una idea, un concepto? Yo lo que siento, lo que presiento es un concepto en el disco, pero ¿cuál es tu visión con respecto a Cancionero para Víctimas de Siniestros? Lo que quería hacer era, siempre he querido grabar un disco de rock, ¿no? Bueno, era un poco como la tesis de pronto mía que yo, de pronto lo que quería alcanzar, ¿no? Con éxito o sin éxito, yo quería tener un disco de rock porque a todos mis amigos pues nos gusta la música y siempre hemos idealizado tener un disco, ¿no? Entonces siempre hemos pensado, oye, ¿cómo hacer tu disco? Y siempre hablamos de eso. Bueno, hasta que siempre lo he tenido en mente, pero el proceso creativo siempre se dio de manera natural, ¿no? Como quien se junta con sus amigos para ir a jugar fulbito
o con quién se junta para ir a tomar las chelas. Yo me juntaba con Edwin para tocar, para hacer música y luego comíamos algo y mirábamos una peli o cualquier cosa, ¿no? Y es así como hicimos Música para Fantasmas, Mejor Enemigos. Esas dos canciones inicialmente, ¿no? Salieron de trabajando con Edwin justo después de Hipercubo, con Souvenir también. Y le íbamos dando forma con Edwin a las canciones. Ya después nos juntamos con Edgar y con Edgar lo que hicimos fue pulir los temas, darles la vuelta, porque Edgar es un gran músico, ¿no? De todos los músicos que conozco, para mí él es el mejor, porque es muy talentoso. Entonces, ya lo que habíamos trabajado con Edwin, que es un gran baterista, que ejecuta muy bien y que es muy musical, pues tuvimos un poco, cuando Edgar a mí me habló y me dijo para hacer el proyecto, yo no lo dudé y dije, vamos con todo, porque yo sé que si hago un proyecto con Edgar va a sonar genial. Entonces... A ese nivel de confianza. Sí, más que todo que tenía Edwin a mi lado, o sea, yo de pronto me lancé a hacer este disco porque tengo dos grandes amigos que son muy buenos músicos, si no, no estaría tan loco de mandarme a este nivel de producción, ¿no? Entonces, cuando tuve ya de pronto, ni yo iba a hacer de pronto, si de pronto Edgar nunca me decía nada, pero ya con la confirmación de Edgar de que íbamos a poder trabajar música, entonces dije, vamos con todo, ¿no? Porque tiene que sonar bien, porque yo los conozco a ellos, son muy buenos. ¿Confiabas en la solvencia profesional de...? Claro, y yo me sentía muy protegido, muy bien con ellos. Entonces, genial. Trabajé con ellos, hicimos el disco, como te digo, yo tenía muchas canciones con Edwin, a guitarra y batería nada más, tocó la guitarra y de pronto no me creía mucho cantante, pero sí tenía el tema de las armonías y los riffs de guitarra ya muy definidos y muchas cosas muy definidas que luego grabamos para el cancionero. El tema del canto fue algo que fui desarrollando con el tiempo. Yo estudié música en el conservatorio, pero yo estudié guitarra. Y ahí nos enseñan un poco de todo, ¿no? A entonar, un poco a leer las partituras, entenderlas, pero clases de canto así, netamente hablando, no he recibido, y lo que yo de pronto aprendí del canto es un poco de manera, he aprendido por mi cuenta, digamos, ¿no? Empíricamente, sí. Y he ido como que simplemente cantando a mi modo y preparándome a mi manera, ¿no? Pero alguna vez sí tuve una profesora de canto, pero que habrán sido 2 o 3 clases. Y bueno, después el tema de la música, como te dije, después de haberla compuesto con Edwin y de haber trabajado con Edwin, luego vino Edgar y con Edgar pues mejoramos los arreglos. Edgar puso los teclados, los bajos, los trabajamos en casa de Carlos Marchán, que también en aquella época Carlos Marchán estaba empezando a estudiar producción en la UPC, que era como una carrera nueva también. Recuerdo que en aquella época era como una carrera nueva, no todo el mundo estudiaba eso. Y bueno, también tuvimos la suerte de trabajar con Carlos, ¿no? Que Carlos tenía un poco todo lo que era la tecnología, tenía la compu, tenía la interfaz de audio. Entonces todas las ideas que nosotros teníamos las materializábamos en casa de Carlos, ¿no? ¿Y él es músico también de la...? Carlos Marchán él estudiaba producción en UPC. Él es muy bueno con la computadora, editando, nos grababa, tenía los micrófonos y, como te digo, o sea, todas las ideas las llevábamos, las aterrizábamos en casa de Carlos. Yeah. Y también con Carlos se pudieron producir los teclados, ¿no? Entre Edgar y Carlos, bueno, ellos escogían los sonidos, yo también opinaba si este sonido está bien. Carlos nos ofrecía su galería de sonidos de su compu y nosotros íbamos escogiendo, ¿no? ¿Y él tocaba algún instrumento también dentro del...? Él llegó a tocar guitarra, él fue guitarrista, fue como el primer guitarrista de fútbol, ¿no? Y la primera guitarra, claro, como dentro de... sí. Pues él es el responsable de ese sonido tan característico de
de la guitarra del disco, ¿no? Porque es... Cuando tocábamos en vivo él se encargaba de hacer esas cosas, pero como te indiqué, la composición de las guitarras las hice yo. Ok. Y bueno, el bajo y los teclados los hizo Edgar y la sección rítmica la hizo Edwin, ¿no? Básicamente es un disco con 2 guitarras, sintetizadores, bajo y batería y voz. Claro. Entonces, claro, Edgar se encargó de los teclados y los bajos y yo de las guitarras, y Carlos nos apoyaba en vivo tocando las guitarras, nos apoyó produciendo el disco, haciendo los teclados, haciendo las preproducciones, ¿no? Un poco él nos guiaba cómo ir avanzando también. Era un poco su labor, decirnos empecemos así, avancemos así, hacemos así, hacemos eso, y nosotros seguíamos su ritmo de él, ¿no? Como él nos decía. Y somos muy buenos amigos, la verdad. Y para que había una buena sinergia, ¿no? Has hablado del tema de la voz y que, bueno, aprendiste empíricamente, pero sí eres consciente que tu registro vocal cuadra perfectamente con el concepto de fútbol en la escuela. O sea, hay una conciencia ahí de que tu voz encaja, porque yo escucho el disco la primera vez que escucho fútbol en la escuela, y realmente es una voz que tiene también un espíritu propio de tal vez, ¿no? de estas bandas de los 90s, donde efectivamente no había pues un profesor de música, o tal vez se aprendía más tocando y haciendo que estudiando, ¿no? Pero tiene un espíritu, tiene un feeling. De hecho sí, o sea, cuando yo grababa la voz de cancionero para Víctimas de Silencio, era consciente de que no tenía una técnica vocal convencional o una técnica apropiada para ejecutar las canciones, porque yo las cantaba un poco con la garganta, raspando la garganta, susurrando, porque era mi manera de expresarme un poco, ¿no? Quería alejarme un poco de lo técnico, porque yo vengo de una formación académica, yo estudié en el conservatorio, entonces ahí como que estoy acostumbrado a escuchar a los cantantes de ópera, he pasado 1000 veces por los salones escuchando cómo practican, ¿no? Y cómo tiene que sonar una voz bien trabajada. Entonces yo un poco quise hacer lo opuesto, y pues es un poco lo que te otorga el pop o el rock, ¿no? Que no necesariamente buscas perfección, sino que buscas un poco poder expresar de alguna forma, ¿no? Con palabras y melodías, algún sentimiento, y no necesariamente requieres tener perfección a la hora de ejecutar eso, ¿no? En el rock. Entonces yo dije, bueno, sí, yo puedo hacerlo, porque el rock de pronto no requiere perfección para cantarse. Y sobre todo si tienes este gusto tan marcado por el grunge, inclusive también hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso, sacar el alma, ¿no? Antes que ver arreglos y demás. Algo así como los Planetas, ¿no? Que es, creo, Sí, bueno, es uno de mis grupos favoritos, mi referente, ¿no? Sí, los Planetas. Me gustan mucho los grupos españoles, como Señor Chinarro, ¿no? Planetas, Nacho Vegas, que son grupos con registros de pronto de voz no tan agudos, y que de pronto cantan en un registro manejable, que es pronto pienso que cualquier persona podría entonar esas canciones, no son tan complejas como, bueno, no sé, cantantes prodigios. César, ¿tú escuchas el disco Cancionero en el mismo año en que es publicado? ¿Tú desde esa época lo conoces a Sayo? No, yo escuché el disco en la etapa en la que estaba entrevistando a artistas peruanos para difundir en la web de Espacio Sonido. El disco me lo habían recomendado 2 amigos anteriormente, años atrás. Un amigo de la universidad y el otro de ellos es John, de Retablo. Y recuerdo que cuando me decidí volcar a la música peruana, porque no escuchaba música peruana hasta antes de Espacio Sonido, o sea, escuchaba muy pocas cosas, muy seleccionadas. Pero ya me empecé a investigar, empecé a darme la oportunidad de hacerlo. Escucho el Cancionero y también me parece una revelación. No,
una revelación, así con los motivos que tú has mencionado. A mí me gusta mucho el trabajo lírico, el trabajo de las letras también, el instrumental, en realidad todo el conjunto, ¿no? De cada canción. Sí, es un muy buen disco. ¿Y desde cuándo lo conoces a Sayo? ¿Cuándo es la primera interacción que tienen ustedes? Le hicimos una entrevista, creo, 2022, por ahí, sí. Y nos citamos por Los Olivos, ¿no? Por Plaza Norte, me parece. Claro. Y empezamos a conversar primero. Fue una entrevista que terminó siendo como de varios, ¿no? Era primero yo, luego un amigo más y luego otro amigo, que fue el que me recomendó el disco y llegó al último. Y entre todos hicimos la conversación, la entrevista, ¿no? Y ahí fue que conocí a Sayo. Y hasta hace unos meses que empezamos a trabajar en este festival, y lo invité también a que toque para una sesión de espacio, una sesión de escucha. Genial, genial. Y Sayo, ¿tú qué dirías desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué balance le das hoy, 2025, a Cancionero para Víctimas de Siniestros? ¿Sientes que el disco ha atravesado bien el tiempo? ¿Tú lo escuchas lo escuchas a hoy? ¿Qué sientes con este disco que fue el debut, ¿no? de la banda? Me gusta mucho. Hay canciones que no habíamos tocado nunca, la verdad, del Cancionero, que estamos empezando a tocar como descartables. Entonces estoy volviendo a escuchar porque hay cosas que tengo que practicar o que melodías que quiero sacar con la guitarra, entonces vuelvo a escucharlo y me vuelvo a sorprender, ¿no? Digo, mira qué bonita canción, qué bien producida está comparado con el segundo disco, mira, se mantiene, digo, la calidad del audio está bien. Y luego, bueno, a veces también conozco chicos cuando voy a conciertos y bueno, el otro día me dijeron de que les gustaba, conocí unos chicos que yo fui a ver un concierto y me encontré con unos chicos que les gustaba fútbol y me dijeron que les parecía un buen grupo y que les gustaban mucho las canciones, que les traía muy buenos recuerdos y que bueno, había marcado un poco en ellos, que también me hicieron un comentario y me dijeron de que a partir de que yo lancé el disco hubieron algunos grupos que también bajo esa tendencia empezaron a sacar discos de la misma calidad de pronto, o como que sirvió como de, no sé, de inspiración quizás para que aparezcan otros discos de pronto, no sé, me dijeron eso, ¿no? Yo no lo tenía ni en mente, te lo juro, y bueno, me pareció un bonito comentario. Sí, qué bonito eso, que darte cuenta que has inspirado también a otra gente a sacar lo suyo, ¿no? A sacar su música. Y con respecto a... Tengo entendido que este disco tiene video, ¿no? Tiene video de Mejor Enemigos, sí. ¿no? Está en YouTube también este video. Cuéntanos un poquito de este videoclip. Sí, ese video me acuerdo que lo dirigieron alumnas de la Católica que estaban estudiando comunicaciones, que lo conocí gracias al Lobo. El Lobo es un amigo que tiene su productora que se llama Pasaje 18. Entonces él nos contactó con estos estudiantes y pudimos desarrollar el proyecto. La verdad, para mí fue muy bonito, ¿no? Estaba muy entusiasmado porque vino paralelamente con un programa para el Canal 7, me acuerdo, que estaba produciendo justo mi amigo El Lobo, y el nombre del programa, la verdad ahorita no lo recuerdo, quizás lo voy a recordar, pero era como una especie de detrás de cámaras de cómo realizar un videoclip para una banda de rock emergente. Okay. ¿No? Esa es un poco la temática. Las vicisitudes que pasa un grupo de rock emergente y cómo es que un grupo así se las arregla para hacer un videoclip. Entonces hubo como un pequeño detrás de cámara, me hicieron una entrevista y salió en un programa en el Canal 7.
no recuerdo bien el nombre ahora, pero salieron varios grupos. Salió un grupo como Turista, Galabrí, creo que salió también Diazepam, y otros grupos más. Y bueno, y que hayan considerado fútbol para ese proyecto. Genial. Fue genial, ¿no? A mí me gustó mucho. Aunque sí fue bonito. ¿Y quedaste contento con el video? Sí, un paso menos. La verdad es que sí, creo que sí, quedé contento, más o menos. ¿Tu concepto de la canción iba por ahí? El videoclip quedó bien, sino un poco creo que estar expuesto un poco creo que me sentí un poco expuesto a las finales, creo que... ¿Te parece? Sí, no debí hablar tanto, creo. Bueno, ahí lo que yo vi, pues yo también lo he visto un par de veces, lo que yo vi fue tu preocupación profesional, ¿no? Por ser lo más puntual posible. Inclusive hay una parte en la que hablas de, bueno, los compañeros estaban demorando un poquito, ¿no? Entonces estabas ya marcándolos, ¿no? Así, ¿a qué hora van a venir, no? Sí, bueno, un poco fue la temática también del programa para darle un poco de emoción, creo. Sí. Pero bueno, sí, al final resultó, el videoclip fue muy bonito, a mí me gustó mucho, quedó un buen trabajo. Sí. Y la experiencia fue agradable, ¿no? Yo creo que lo filmamos todo en Magdalena. Magdalena, sí, Uh-huh. que incluso hay algo así como que no conocías mucho, que no parabas por ahí, ¿no? Claro, sí, para que creo que Polveras estaba por ahí. Yo paro por los olivos, decías, ¿no? Paro por los olivos, ¿no? Y luego hay otro video, pero bueno, aquí mis compañeros me dicen que no es un videoclip, pero para mí sí era, que es el de Música para Fantasmas. Que es, cuéntame un poquito, porque ese también hay una producción ahí involucrada. Sí, un videoclip que hicieron unos amigos de Filmestesia, que son unos estudiantes de la UPN, que me pasaron la voz para hacer el proyecto, ¿no? Y para que fue como un trabajo para fin de ciclo. Uh-huh. Y que después de eso iban a presentarlo a su profesor y los iban a evaluar y mucho dependía de la nota del resultado del videoclip. Y bueno, nosotros para que muy contentos nos prestamos para todo, fuimos a las locaciones que nos indicaron y para que salió un video muy, muy bonito. Eso fue en el cerro... Lo del Cerro San Cristóbal es con los amigos de Pasaje 18, okay, para el programa del Canal 7. Ah, ok. Pero esto fue un videoclip para Música para Fantasmas. Correcto. ¿Y tú tienes un tema así como favorito de César? ¿De cancionero? De cancionero. Sí, El Autista Furioso, me vacila bastante. ¿Por qué? La letra... Por ahí me están haciendo una seña de... Sí, has tocado corazón por ahí. Sí, o sea, creo que últimamente estoy como... Justo a John le pasé un poema que escribí hace años, pero lo edité hace poco. Uh-huh. Y me estaba volcado a lo descarnado. Entonces me puse a pensar y creo que sí es algo que en lo personal me gusta mucho que en la música, ¿no? O sea, de expresarte ese límite, de llegar y, uh-huh, no, abrirte por completo, ¿no? Yo creo que ese tema tiene mucho de, sé, como una especie de resignación hacia lo que no sabes ni qué cosa es. Pero Sayo de pronto puede decir algo más, ¿no? Él lo ha compuesto, él ha escrito esas letras. Bueno, la canción, me acuerdo que esa canción, a diferencia de las demás, las grabé con un Loop Station, voz, en mi casa. Esa canción no la grabé en el estudio, ¿no? De hecho, Edgar Espinosa se sorprendió mucho cuando apareció la canción en el disco porque él no se lo esperaba. Ah, sí. Era como una cosa mía que yo me había guardado y que dije, esto lo voy a anexar al disco. Tengo otra parte más, que es una parte así recontra caótica, y las dos partes las vamos a unir. Y luego un día, me acuerdo una tarde así que estaba un poco depre, me acuerdo que cuando tenía un micrófono horrible el que me prestó un amigo, o se lo olvidó. Entonces lo conecté y empecé así a tararear cosas y a decir cosas, y bueno, y lo grabé. Al día siguiente lo escucho y dije, oye, qué bien está esto, puede funcionar por una canción. Y me recuerdo que ese mismo día que hice El Autista Furioso hice Mi Chompa,
¿no? Hice esa Ajá. parte de dejaré las drogas y yo, bueno, yo cantaba y me moriré en vez de y me evaporaré, ¿no? Y me va por ahí. Y me moriré. Y yo cantaba así. Y hice esa parte. Y leí bien lentita, que es a la par con Autista Furioso. Entonces, ya cuando terminamos de hacer las 10 canciones en el estudio, yo le doy a Lucho Benzaken, quien fue quien nos grabó, le digo, oye Lucho, une estas dos partes y que esta sea va a ser como una especie de interludio, de canción experimental dentro del disco, ¿no? Y ahí vamos viendo dónde la introducimos. Y ya se las pasé y Lucho las trabajó, las vio y de su manera él las mezcló, esas dos partes. Que esta canción Autista Furioso tiene dos partes marcadas, que es la primera parte donde canto, que es repetitiva, y después la segunda parte que es un noise, ¿no? Que es un ruido de guitarras. Entonces le di estas dos partes y le dije, vamos a unirlas de alguna forma y de ahí voy a grabar la voz en esta parte. Y ya, y me entendió muy bien y quedó la canción, quedó así. ¿Te gusta tocar las canciones de este disco? Porque, claro, una banda o un compositor va avanzando con el tiempo y también va evolucionando, pero tienes todavía un recuerdo dulce, tienes una relación amable con este disco, con estas canciones, cuando te las piden, tocarlas. Abriste en el último, en el Festiferia, ¿no? con un tema de Descartables, ¿puede ser? Claro, con Descartables. Como te dije, es una canción que nunca habíamos tocado antes, o sea que cuando empezamos como grupo en el 2015 no la tocábamos, porque era muy lenta, porque creíamos que no iba de pronto a mover mucho a la gente, porque en aquellas épocas teníamos para tocar 6 canciones. Entonces intentábamos tocar las más rápidas, las más movidas, ¿no? Pero ahora, justo este año estamos empezando a tocar Descartables, ¿no? Y abrimos con Descartables, porque nunca, la verdad es que primera vez que estamos tocándola, entonces... Y lo mismo nos pasa con Autista Furioso, que no es una canción que hayamos... Perdón, con Navegantes Futuristas, que no es una canción que hayamos tocado mucho y que queremos retomar de pronto, ¿no? Anexarla a nuestro repertorio. Pero como te digo yo, ya han pasado 10 años, entonces ya hemos hecho muchas otras canciones, ¿no? Sí. Entonces a veces las puestas en vivo yo quiero tocar las nuevas, de pronto, ¿no? A mí me interesa mucho tocar los temas nuevos. Ese es un buen impulso. Y la gente nos pide las antiguas. Entonces... ¿Cómo te relacionas con esa...? Claro, entonces he tenido que ser flexible, ¿no? Y volver a aprender las antiguas, porque... Un poco así yo también pensaba para mí, decía, bueno, ya voy a tocar en un concierto, bueno, ya voy a tocar puros temas nuevos nomás, porque es lo que a mí ahorita me llena, pues, ¿no? Es lo que a mí me llama como artista para seguir componiendo. Pero cuando estás ahí, el público pide los temas antiguos, entonces es un poco, no sé, irracional, tonto no darle el gusto a la gente. Claro, hay una energía a la que hay que responder también. Pues, claro, ¿no? ¿y para qué? Son canciones mías que me gustan mucho. Y bueno, si a la gente les gusta hay que tocarlas, ¿no? Sin dejar de lado las canciones nuevas. Pero entiendo de que es importante ahora, por los 10 años, tocar el disco completo, ¿no? Inicio a fin y apuntas a tocar el disco en su totalidad. Eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Un poco, el Autista Furioso es un poco complicada porque cuando la grabé no recuerdo ni cómo la grabé, porque tengo las guitarras en otra afinación, estaba en un estado de bastante tranquilidad, no tenía nada preparado, fue como una improvisación. Entonces, querer replicar eso me va a costar un poco, pero yo pienso que sí vamos a poder, porque de hecho no es tan difícil, pero lo complicado sería darle a la afinación con la guitarra, el ánimo, un poco... ¿Cómo lo hice? La verdad no recuerdo, pero bueno, la sacaremos al oído. Claro. Ahí... Como no tienes acordes como ya archivados, guardados. Del Autista Furioso no, como te digo, fue como una catarsis así de emociones y una improvisación, y fue capa tras capa, ¿no? Como te dije, lo grabé con mi Loop Station. Un Loop Station es un pedal en donde tú grabas algo con la guitarra, una melodía, y
aprietas el pedal y esa melodía que has grabado se repite en loop, se repite y se repite y se repite. Y sobre esa repetición volví a grabar otra guitarra. Y sobre esa repetición volví a grabar otra. O sea, hice como 4 capas, ¿no? Wow. Lupié 4 capas de guitarra, hice ruidos, tenía 2 guitarras, una en una afinación y otra en otra afinación. Tenía pedales que ahora no tengo, ¿no? Los vendí. Y bueno, y así salió. Y quedó bien, o sea, me gustó esa improvisación. Y esa improvisación quedó como una canción finalmente, ¿no? Y las letras, Sayo, ¿son experiencias personales siempre? Te las inventas, por ejemplo, hay historias, ¿no?, en cada una de las canciones. En Mi Chompa, ¿no? A mí particularmente Hospital debe ser de mis temas favoritos del disco, ¿no? Sobre todo hay unas frases que te sueltas en las canciones, ¿no?, que son terribles, son desgarradoras, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en Hospital, por ejemplo, que es el tema que es mi favorito, es tus fotografías con él, el infierno, no sabes cómo los detesto, ¿no? Es fuerte, ¿no? Y hay una impronta ahí fuerte. Además lo mezclas con una distorsión en esa parte final de Hospital que también es un cambio, porque Hospital comienza muy suave, ¿no? Y termina caóticamente. ¿Tú te inspiras en vivencias propias? ¿Lees algo, te inspiraste y lo escribes? ¿O cómo es ese proceso para las letras, ¿no?, sobre todo? Sí, algunas canciones son un poco bastante autobiográficas. Son como Hospital y Descartables, pienso a veces son como canciones hermanadas, porque las hice en la misma época, un poco con el mismo motivo, ¿no? Y las compuse con la guitarra, así, cantándolas. Y claro, me acuerdo que en aquella época, pues sí, estaba con una chica y bueno, sí, vi unas fotos que no debía haber visto. Yeah. Entonces, un poco todo eso llevó a querer hacer el tema un poco para desfogar estas emociones un poco, ¿no? Uh-huh. Y qué sé yo, y que sirvan de pretexto para hacer música. Y un poco es así, un poco es lo que me pasa y un poco también lo que tengo que acomodarlas, un poco darles alguna forma, ¿no?, a las canciones. No son netamente autobiográficas. No, Hay cosas, ideas que también claro, tengo que creármelas un poco, imaginármelas, ¿no? No, porque no todo es literal tampoco. No todo es literal, claro. El arte va más o menos por ahí. Me interesa mucho también que la gente, de pronto al escuchar la canción, ellos den una explicación, su propia explicación o su propia, o cómo es que la entienden, ¿no? Porque muchas veces tienen otros puntos de vista muy interesantes a los que yo tenía o los que yo pude imaginar cuando hice el tema, ¿no? ¿Te gusta ir a generar significados abiertos? O sea, claro. Pueden ser también personales, pero pueden llevarse otros. Eso me parece muy interesante en la música, ¿no? Que una letra, una canción, una frase, para una persona puede significar muchas cosas, ¿no? Para la gente, pues la misma frase puede significar o estar cargada de muchas cosas. Hay gente que incluso se tatúa frases. Sí. Entonces, eso es lo que más me gusta de hacer canciones, preguntarle un poco a la gente qué te hacen sentir o qué piensas de esto. Más que yo decirles, ¿no? Un poco, a veces es importante también dar tu opinión como compositor, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gusta hacer un poco cuando hago un tema y preguntarle a los amigos qué te parece, qué piensas. Es una calle de doble vía, ¿no? Porque también el público aprecia mucho cuando el artista o el autor expresa su opinión, ¿no?, con respecto a lo que él mismo ha creado, pero también al autor, al creador, como bien dices, también le resulta muy interesante saber qué piensa el público, ¿no? Cómo le ha llegado ese mensaje, cómo lo ha interpretado, cómo lo ha aplicado de repente a su vida. Claro, como te digo, a mí me ha sorprendido mucho el cariño que la gente le tiene al disco, ¿no? En sí, a las canciones. Es algo que yo no me esperaba y que no pensé que las letras podían de pronto calar tanto en las personas, ¿no? Algunas frases, algunas partes de las canciones.
los instrumentales, ¿no? las melodías. Recuerdo que cuando lanzamos Souvenir, que fue nuestro primer single, a la gente le gustaba mucho el ruido que hacíamos, que no era tan descontrolado, sino era un ruido estridente, pero controlado, ¿no? Llevado de pronto a nuestro gusto. Y eso. César, Espacio Sonido gesta este evento llamado Extrañamientos, y colabora Sayo con Extrañamientos. Cuéntame un poquito del concepto de Extrañamientos, cómo es que Sayo ¿colaboras Sayo o colabora Fútbol en la Escuela como banda? Fútbol en la Escuela, ¿no? Que bueno, esa noche fue Sayo y Lucho, ¿no? Con los teclados, y Sayo en la guitarra. Bueno, la serie Extrañamientos nace por una necesidad de nosotros de manifestarnos o de generar un espacio para la música, ¿no? Es un formato de sesiones de escucha que busca sacar a la gente de su cotidianidad, llevarle a inquietarla, alterar o desafiar, digamos, el oído, ¿no? Con canciones que puedan alejarse un poco del mainstream o que por ahí no son muy conocidas. Entonces busca detonar esas sensaciones, ¿no? En la gente como extrañamiento. Justamente, y valga la redundancia, busca extrañar a la gente, que la gente diga, ese sonido nunca pensé que podía escuchar algo así. Y nace también de la necesidad de compartir con la gente, ¿no? De hecho, nosotros cuando nos reuníamos, escuchábamos música básicamente. Tomábamos algo, fumábamos algo y escuchábamos música en cualquier lugar de la ciudad, ¿no? Donde coincidíamos. Y eso es algo que traigo espacio para juntar a la gente, porque hace muchos años me reunía más con dos amigos y empezábamos a juntarnos justamente para eso, ¿no? Para escuchar música únicamente, en casa de un amigo que vive como en la punta de un cerro en San Juan de Miraflores, y recuerdo siempre que al llegar, subir cada vez más, ibas escuchando, iba viendo más silencio. Llegó un punto en que el silencio era tan sepulcral y el espacio que él tenía en su casa tenía un sistema de audio bien cuidado, ¿no? Grandes parlantes, y compartíamos con eso, ¿no? Entonces pasan los años y eso yo lo llevo al Espacio Sonido como primero entre nosotros. Después empezamos a abrirlo justamente con Extrañamientos, empezamos ya a organizar ese espacio que ya lo habíamos ganado nosotros, que ya lo habíamos formado, que nos vacilaba, que nos gustaba, ¿no? Y empezamos a hacer estas convocatorias o empezar a gestionar espacios, ¿no? Extrañamientos, uno lo hicimos en Comas, en el depa de un pata de nosotros, que fue la primera vez que Espacio hace un evento, ¿no? Extrañamientos 2 lo trabajamos en San Marcos. Me presenté yo he estudiado en San Marcos en la Facultad de Letras, y con algunos profesores que manejaban los espacios o los salones, el auditorio, empecé a contarles de la idea como un egresado de la carrera, ¿no? Que justamente estaba trabajando en un nuevo medio, una nueva plataforma, ¿no? Periodística, y a ellos les interesa la idea y me respaldan y nos dan un salón donde podíamos poner música, hacer música con tipos. Y ahí la gente empezó fue a Extrañamientos 2, tocaron algunos artistas también. Luego en Extrañamientos 3 fue una apuesta un poco como un salto en producción, ¿no? Porque el local ya estaba también dentro de la Facultad de Letras, pero esta vez nos asociamos o empezamos a colaborar con el Centro de Estudiantes de Arte, que eran justamente estudiantes de arte de San Marcos que estaban buscando hacer una semana, ¿no? Dedicada a su carrera, ¿no? De ahí conversatorios, talleres, en base a la temática que ellos proponían, ¿no? Y para cerrar esa semana buscaban ellos una experiencia, algo que más inmersivo, que la gente ya salga un poco de los libros, porque también, así como en el conservatorio, ¿no? Que está bien apegado a la teoría, bien apegado a lo estructurado, en San Marcos también es así, ¿no? En humanidades también es muy pegado hacia lo teórico. Entonces la gente por ejemplo, estudiar arte en San Marcos entiendo que es forma más para ser un historiador del arte, o por ahí ya la gente se las ingenia para ser un curador o un crítico de arte, ¿no? Pero
este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, que generábamos ya en espacio y que ya un poco empezaban a conocer los estudiantes y egresados de mi facultad de letras. Mediante una persona, una amiga, nos conocimos y empezamos a hacer toda esta movida dentro del local del Centro de Estudiantes de Arte, y Sayo con Lucho cerraron la velada. Tocaron un acústico, unas canciones acústicas, y dentro de esas están también temas inéditos, ¿no? Temas clásicos y temas inéditos que creo que forman parte del tercer disco del fútbol. Así es. ¿Qué temas tocaron en este Extrañamiento Express? De que van a aparecer en el nuevo disco quedó Mi Problema, A Toda Velocidad. Esas dos canciones, Mi Problema y A Toda Velocidad. Luego tocamos temas del Cancionero y de Bomba Mágica, creo, tocamos una. Pero sí fue una noche bien bonita. Ese día compartimos escenario con Howard y Luxi, ¿no? Y para que fue como dice César, una noche muy bonita, ¿no? Con bastante público, había bastante gente interesada y una bonita vibra, ¿no? Por parte de todos. Había gente que por primera vez empezaba a escuchar ese tipo de canciones. Por ejemplo, Howard y Luxi, que eran actos que venían antes de Sayo, eran más electrónicos, experimentales. Entonces, un poco por ahí, algo de pop, qué sé yo, pero lo de Sayo fue... Este evento ha sido en noviembre pasado. Sí, en noviembre. Ayer nomás, ahorita nomás ha sido. Y mencionas el segundo disco, y acá me das pase para hablar justamente del segundo disco de Fútbol en la Escuela, que es Bomba Mágica Meravigliota. Lo primero que tengo que preguntarte, el nombre, ¿de qué va? ¿Cuál es el concepto? Y bueno, ya son 5 años después de Cancionero para Víctimas de Siniestros. ¿Cuál era la expectativa con este disco? Y cuéntame un poquito del nombre. Sí, el nombre, estábamos buscando nombre para banda. Yo me acuerdo cuando estaba buscando fútbol en la escuela, también Bomba Mágica Meravigliosa era una opción. Una opción, o sea, que yo tenía. Fútbol en la escuela pudo haberse llamado Bomba Mágica. Sí. Ya. Pero a la final dije, no, bueno, que se llame fútbol, y este otro nombre va a servir para un disco que haga más adelante, ¿no? Y la palabra meravigliota pues no existe, ¿no? Porque en realidad en italiano es meravigliosa. Y fue un poco un juego de sonidos, ¿no? Me gustaba más contar. Y bueno, fue así un poco como nació el nombre del disco, ¿no? Porque quería encontrarle un nombre a la banda también. Y entre esas opciones me gustó tanto que de pronto no quedó como nombre de banda, pero sí para el nombre de un disco, ¿no? Quedó bastante bien. Piola, sí, muy bonito, ¿no? Sí, y el arte también está amarrado a lo musical. O sea, me refiero a la tapa, ya no es una fotografía como en Cancionero para Víctimas, sí, sino es una ilustración, ¿no? Sí, la portada de Cancionero para Víctimas de Siniestros fue una fotografía que hice con mi iPhone 5 hace años, cuando trabajaba por Costa Verde. Y un día sí llegué demasiado temprano a mi trabajo y no tenía nada que hacer, y me fui a ver la playa y hice fotos así como bien juega con su celular. Sí. Entonces, buscando portadas, dije, pucha, no hay nada que me represente más que estas fotos, porque la verdad es que no me costaron ningún esfuerzo y no tengo otras fotos, no tengo otras imágenes, y esto es lo que tengo. Y con Bomba Mágica Meravigliosa sí tuve la suerte de trabajar con Andrea Cerva, quien fue diseñadora que hizo pues las portadas de esos discos, ¿no? Y que le tuve que contar un poco o pasar las canciones con antelación para que escuche y poder llegar a lo que finalmente llegó, ¿no? La pelota en forma de bomba, con la camiseta con un número 2, que es el segundo disco, los colores del polo, ¿no? Y el chico no se le ve la cara, no solo se le ve cogiendo la pelota. ¿Y para qué? ¿No? Quedó muy bien. ¿Cuáles son los temas que aparecen? O sea,
los temas que aparecen en este disco, ¿de qué habla? ¿De qué habla Fútbol en la Escuela en este Bomba Mágica? En este disco lo que nosotros queríamos era consolidarnos como musicalmente hablando, como en lo experimental y un poco en nuevos estilos. Queríamos de pronto hacer algo diferente al cancionero, de pronto esforzarnos en capturar otros sonidos, en irnos por otras vertientes, porque hay bastante de funk, ¿no? En el disco y eso también tiene que ver mucho en parte gracias al bajo, ¿no? El bajo que hizo Edgar tiene mucho groove, la batería es diferente, ya no contábamos con Edwin Casquero, que con Edwin solo pudimos contar hasta el primer disco. Él anda felizmente ocupado en otros proyectos. Para el segundo disco ya contábamos con Ricardo López, que es un gran amigo de nosotros, también estudiante de música de la escuela y es musicólogo, y él toca en Del Pueblo, toca en Ciudad Blues, toca en varios grupos, ¿no? Y es muy bueno. Y bueno, y eso un poco quería agregar un poco de canciones también que hablen un poco sobre la sociedad, un poco, no solamente hablar del tema o del problema chico-chica o de desamor, sino quería en temas como Agresiones Citadinas o El Amante del Disparo, quería un poco hablar de lo que pasa a la gente un poco, ¿no? En cuestiones sociales, a veces falta de trabajo, a veces la desconfianza que tenemos cuando caminamos por la calle, ¿no? Un poco todas esas desconfianzas que tenemos, ¿no? En base a la inseguridad que nos da la ciudad, ¿no? Un poco Agresiones Citadinas nació por ahí. El Amante del Disparo me acuerdo que lo hice un poco pensando en la crisis venezolana, ¿no? Cuando estaba vivo todavía Maduro, creo, no, el anterior Chávez, ¿verdad? Cuando estaba vivo Chávez y bueno, y había toda una ola venezolana, me acuerdo que salía por el 2014, 2013, 2014, 2015, un poco todo eso me llevó a hacer la canción El Amante del Disparo. ¿Por qué el título? Porque bueno, no sé, siento que a veces damos o ponemos nuestra única bala a algo, ¿no? Como que no tenemos muchas oportunidades para poder hacer lo que queremos. Y a veces nos vamos de cara, ¿no? A veces las cosas no resultan como queremos. Entonces, un poco es eso, el disparo es eso, ¿no? El disparo te hace daño, ¿verdad? Claro, es algo social, como dices, ¿no? O sea, Es... la falta de la sensación de tener una oportunidad única y claro, no haber más. Y claro, y de pronto el tomarla y el saber de que de pronto no vas a poder hacer algo fructífero con eso, sino que simplemente pues vas a decaer, no vas a progresar. El Amante del Disparo es eso, es un poco el pesimismo, ¿no? El hacer algo sabiendo de que te va a ir mal. O sea, sale la temática desde primero la introspección de cancionero, porque son temas, me parece, más individuales, más de repente eso, el individuo, ¿no? Con sus propias problemáticas, y ahora más bien Bomba Mágica plantea unos temas más sociales. Salir un poquito, ¿no? de la casa o de repente del ensimismamiento y tal vez ver hacia afuera, ¿no? Hacia la calle. Va un poco por ese lado. Sí, es un poco también una necesidad o una responsabilidad de los músicos, un poco hablar también de tu realidad social, ¿no? O un poco dar al menos tu perspectiva, cómo es que ves las cosas. Yo tengo un amigo que siempre se andaba quejando de que cada vez que caminaba por la calle la gente pensaba que él les iba a robar, o la gente se le aleja porque anda muy desconfiada en la calle, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? Pero es que no eres la única persona, no a muchos les pasa. Entonces
un poco esa fue la idea de la que partí para hacer Agresiones Citadinas, ¿no? Un poco de esta realidad, pues que de pronto todos somos culpables, ¿no? Sí. Hasta que no se pruebe lo contrario, Ya, claro. ¿no? Claro. Y bueno, sí, un poco tenía que hablar de eso. Es un poco, como te decía, un poco el deber del artista, ¿no? No solamente hablar de cosas, de pronto de las cosas que te interesan personalmente, sino también mirar un poco en conjunto, ¿no? Y mirar un poco la sociedad o el lugar donde te desarrollas. ¿Te parece que es una especie de obligación? Sí, claro, tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que hacerlo, aunque me salga mal, tenía que hacer una canción social. Bueno, es un gran disco. De hecho, de este disco, no quiero equivocarme, Cuadros Decorados. Debe ser el tema que yo cuando me tropiezo con este tema, o sea, dejé correr todo el disco, pero luego volví, ¿no? A Cuadros Decorados. Me parece musicalmente, el coro, la música, la letra, ¿no? Pero ahí sí creo que vuelve un poco, ¿no? Me parece, a una relación más personal, puede ser, ¿sí? Sí. En Cuadros Decorados. Sí. Cuadros Decorados es una canción, de hecho es la primera canción que compuse para este disco. De hecho, cuando nos entrevistaron en el 2014 para el Cuarto de Marco, un amigo que tenía su página su página pues en YouTube, ¿no? De entrevistas, cuando nos entrevistó tocamos Descartables y yo ya tenía la canción Cuadros Decorados ya, o sea, para esa época en la que habíamos lanzado Cancionero para Víctimas de Siniestros, Cuadros Decorados ya existía como canción, solo que no estaba grabada. Recién la había hecho, ¿no? Como por el 2014, así, finales del 2014, ¿no? Es una canción antigua, de las primeras canciones que hice después de haber terminado Cancionero para Víctimas de Siniestros, ¿no? Ah, ya, ok. Y yo básicamente soy responsable hasta los primeros 4 minutos, digamos, de música en estructura, porque los últimos 3 minutos, que es el instrumental, todo eso fue idea de Edgar, ¿no? De Edgar Espinosa. La idea de los violines, la idea de la trompeta, ¿no? Sí. Y bueno, yo ahí no tuve mucho que ver, porque yo me acuerdo que en aquella época yo trabajaba en Cerro de Pasco, y yo venía a Lima. Yo trabajaba en una especie de sistema que era 14x7, entonces yo trabajaba 14 días y venía 7 días a Lima. Cuando estaba esos 7 días en Lima, pues me escapaba un par de días para trabajar con Edgar y Carlos, ¿no? Y les dejaba las ideas y les dije, mira, vamos a hacer esta canción, y es así. Y bueno, y no me queda más tiempo para acá, como tengo que ir a Cerro de Pasco. Entonces ellos se quedaban con la canción, ellos ya la trabajaron. De pronto, ¿Y tú confiabas en ellos? Yo confiaba en ellos. Entonces yo en Cerro de Pasco, cuando estaba allá, Edgar me la envía, y cuando me la mandó así como está, en preproducción, me gustó mucho, porque me encomendó hacer unos ruidos y unos acordes de guitarra, unas cosas con la guitarra. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer algo acá sin malograrla, ¿no? Sin estropearlo? Entonces ese fue un poco el reto, y así fue como hicimos Cuadros Decorados, ¿no? Un poco en partes, ¿no? En partes, porque la última parte, como te digo, fue compuesta y hecha por mi amigo Edgar, ¿no? Y los primeros compases, o los primeros 4 minutos de la canción sí fue algo más colaborativo, y la última parte fue como, le dije, a ver Edgar, bueno, fluye y que salga lo que tú quieras. Y él se encargó un poco de eso. Hay una impronta musical más experimental, ¿no? En este disco, en Bomba Mágica. Hay como más... no sé si hay más juegos electrónicos, hay más... De hecho es un disco que está mejor producido que el Cancionero, porque tenemos más conocimientos de música, tenemos más... pudimos mejorar los procesos de grabación,
conocimos no sé si un mejor estudio, pero un estudio más equipado, ¿no? Con cosas muy necesarias para tener una buena toma, ¿no? de audio. Entonces todo fue más profesionalizado para el Bomba Mágica Meravigliota. De hecho, contratamos cuartetos de cuerdas, ¿no? Contratamos al cuarteto Otadivarius y también a Blue Quartet, trabajamos con 2 cuartetos y que son 2 cuartetos muy conocidos, muy famosos. Sí, hay una elevación en la apuesta musical, ¿no? Se siente. Y queremos de pronto, y esa es la idea, ¿no? De que cada disco sea mejor que el anterior. César, ¿tienes algún tema del Bomba Mágica que recuerdes, que te... Sí, último me estaba gustando Qué clásicos somos. Me gustaba también, creo que la letra tiene que ver más con este tema también de desamor, no similar al cancionero. Sí, es muy delicado, muy dulce. Es un tema bonito. O Visiones también, ¿no? Como que es más bossa nova, ¿no? Ese disco explora bastante, ¿no? Explora diversos géneros también, que antes no se había explorado en la producción de Zion en el fútbol. ¿Fútbol en la escuela tiene la impronta de seguir experimentando? O sea, ¿concibes a la banda experimentando más aún? Yo pienso que sí. De hecho, hay un bagaje musical bastante amplio en los músicos, en Edgar, Ricardo, ahora está Álvaro, se nos ha unido a la composición, porque el cancionero para víctimas lo compusimos Edgar, Cano y yo. El segundo disco, el Bomba Mágica, lo compusimos entre Edgar, Ricardo López y yo. Este tercer disco que estamos haciendo ahora lo estamos componiendo entre Ricardo López, Edgar Espinosa, Álvaro Campo y yo. Ya hemos agregado un amigo más para la composición de las guitarras. Y de hecho musicalmente pienso yo, quiero creer que va a ser mejor, ¿no?, que el anterior. Bien. Y se viene un tercer disco, ¿no? Hay unas insinuaciones ya colgadas en el internet, en YouTube, ¿no? Déjame recordar con Cuando dices que me quieres y Los Amarus, ¿no? Estos 2 temas que han lanzado como adelanto del tercer disco. ¿Hay algo que nos quieras por ahí dar como primicia, o de repente que puedas adelantar? Porque me imagino que al ser un disco nuevo también hay que guardar cierto misterio, ¿no? No tengo la ilusión de hacer un vinilo con este tercer disco, de verdad. Me gustaría que sea vinilo, pero antes de hacerlo vinilo quisiera lanzar un adelanto de 5 canciones, ¿no? Sí. De 5 canciones, subirlas a la web y luego presentar un vinilo, ¿no?, de 10 canciones o 11. Y sí, quisiera hacer eso, ¿no? Y luego, después del vinilo, ya subir todas las canciones en su totalidad a la web. Y claro, es un disco de pronto más, ¿cómo podríamos decir? Minimalista, quizás un poco más ácido, un poco más rock. También las canciones tienen diferentes toques, ¿no? Diferentes intenciones. Cuando dices que me quieres es bien ácida, yo la siento así al menos. Después tenemos una canción que se llama Mi Problema, que la escucho, la siento un poco más, como un poco de trip hop, como un poco más oscura, ¿no? De pronto es un poco la música que caracteriza a Fútbol en la Escuela. No somos un grupo que toque música alegre o que vayamos a evocar momentos de alegría, ¿no?, de algarabía de pronto. No es que seamos un grupo para que la gente baile o salte o esté feliz, ¿no? Es más que todo hacemos música, o nos encargamos de ocupar un poco en el espectro musical limeño este lado melancólico y un poco, no sé, sensible de la música. Y bueno, y pienso que también hay otros espectros en donde pues hay otros grupos que ocupan estos lugares y que lo hacen muy bien y que está muy bien, ¿no?
como por ejemplo el otro día los grupos de reggae que son para que animan, ¿verdad? Te llenan de otra energía, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos por otro tipo de energía, quizás la gente al escucharnos quizás tienda un poco a meditar, a pensar, ¿no? Quizás no es tanto gritar o meterse en un poco, ¿no? Pero igual hay una fuerza en la música de fútbol en la escuela. Justo comentábamos que cuando compartimos en la festiferia, en la explanada de la Municipalidad de los Olivos, hay una fuerza, ¿no? Si bien es cierto, la música puede tener temas más que dan para la reflexión, ¿no? Pero hay fuerza porque inevitablemente hay energía de las guitarras, de los acordes en piano, una batería que es muy solvente. Entonces hay una fuerza ahí que creo que es en la que se apoya bastante musicalmente el grupo. Es una opinión personal, ¿no? Entonces no es que tampoco te tira para abajo el ánimo la música de fútbol en la escuela, te da una energía distinta. Un amigo el otro día me dijo lo mismo con Música para Fantasmas, que en la parte del intermedio, en la parte media es como muy enérgica, y invito un poco a que, me dijo Sayo, yo imagino que en esa parte tú pues vas a tirarte al piso, o vas a agacharte y vas a moverte un poco más enérgicamente, pero yo te veo tranquilo, y me dice no. Y yo, la verdad es que yo te imaginaba haciendo eso en vivo, pero no, tú tocas como más así, más calmado, me dice, ¿no? Y de pronto sí, ¿no? Es la energía de las guitarras, como dices, de la música en sí, y un poco quizás nuestra personalidad. También. ¿No? Nosotros no somos tan así expresivos, quizás, ¿no? En vivos, bueno, más tranquilos, concentrados en lo nuestro. Sí, tienes una forma peculiar de rasguear, ¿te lo han comentado antes? ¿Te lo han apuntado? Como que usas todo el brazo, o sea, le metes todo el rasgueo al brazo. ¿Te lo han apuntado? Me pareció bastante peculiar cuando lo vi. Sí, algunos amigos me dicen que llevo bien el ritmo en la guitarra, en los riffs, ¿no? Sí me lo han dicho anteriormente. Y sí, es lo que más me gusta a mí de tocar guitarra, hacer riffs. Y darle de pronto estos acentos a la guitarra. Y nada, hago lo que más me gusta. Creo que es mi manera de tocar, ¿no? De mover la muñeca y la mano. Sí, pero se siente, o sea, se nota, ¿no? Es muy notable esa forma característica de tocar la guitarra. Y al momento de componer, yo he sentido una tendencia más creciente en Bomba Mágica Meravigliota al momento de componer, que es arrastrar las palabras, que es como cercenarlas y ponerlas en una nota distinta. No sé si es que definitivamente debe ser intencional, porque es como que una palabra la dices en 2 o 3 sílabas, pero espaciadas. Es como que la llevas, la arrastras la misma palabra en 2 o 3 notas. Esa técnica ya se venía desde el cancionero. Yo lo he sentido más notoriamente en este segundo. Es una manera de componer que tengo, y a la final terminamos afinando entre todos. Hacemos bastante en la voz, inevitablemente hago lo que se llama técnicamente es un retardo, ¿no? O una apoyatura, que adelanto, pareciera como que la nota viene atrasada o la melodía está conectada con la parte anterior. Simplemente es mi manera de cantar. Creo que siempre me gustan mucho técnicamente hablando, los saltillos, ¿no? Los contratiempos en la música. Entonces cuando canto trato de hacer lo mismo, hacer contratiempos con la voz. No siempre empezar en el compás fuerte, intento siempre estar a contratiempo, no cantar de una manera tan común, digamos, o esquematizada, y intento hacer, como te digo, dentro del lenguaje musical se llama una especie de retardos, que no empiezas en el tiempo fuerte
del compás si no empiezas un tiempo antes. Entonces, esa nota aparentemente un tiempo antes no está dentro de la afinación, pero ya el siguiente compás ya está en la afinación, entonces funciona y suena agradable. Y es un poco lo que he notado que a mí me lleva a la hora de componer, de hacer canciones, un poco ese es me gusta hacer retardos con melodías y ese tipo de cositas, ¿no? Uh-huh. Y eso también lo vamos a ver también en esta tercera entrega. Sí, y eso está no solo en la voz, está en todos los instrumentos. Está en el bajo, en las guitarras, en la batería, está el tema de los contratiempos, ¿no? Y siempre tocar asincopado está en todos los instrumentos, en nuestro lenguaje musical. Y claro, yo también lo siento así. Y este tercer disco lo tenemos para este año, de repente para el próximo año. ¿Hay alguna proyección? El adelanto de las 5 canciones sí van a ir este año, definitivamente ya están grabadas, solamente hay que mandarlas a mezclar y a masterizar, pero ya están grabadas. Yo pienso que en 3 meses, quizás en 3 meses ya pueda hacer el lanzamiento, ¿no? de este adelanto de este nuevo disco. Genial. Y quizás para fin de año o inicios del próximo ya lanzarlo todo completo en un formato de vinilo, ¿no? Justo para el verano, es una muy bonita época para lanzar Sí, definitivamente quisiera hacer un vinilo. Es algo que quiero hacer y que voy a consultar con Antonio de Trilce Records a ver cómo hacemos eso, ya que él está bien metido en estos discos, ¿no? Bien. Y más allá y aparte, ¿no? de este adelanto de temas del tercer disco, a propósito justo de la camiseta que veo con César, lanzaron un tema llamado Es Divertido. Sí, claro. A mí, bueno, me resulta doloroso porque es un gran tema, es una gran canción, ¿no? Cuéntame un poquito, Es Divertido lo has sacado a propósito de un trabajo más grande, ¿verdad? Sí, fue iniciativa de nuestro amigo Antonio de Trilce Records, que gran hincha de Universitario, nos contactó para poder colaborar con un tema. Yo no sé de pronto cómo, yo pienso que sí, se enteraron porque yo a veces posteo cosas de la U, ¿no? No lo hacía, pero lo empecé a hacer justo en esta época, quizás un poco por los ánimos ahora de la fiesta de los 100 años, ¿no? Ajá. Quizás un poco así, animado por eso. Entonces, gente que seguía la banda vio, entre ellos Antonio, y me pasó la voz para hacer este disco. Y yo, la verdad es que no, estaba recontra aburrido en mi casa, no tenía nada que hacer, y me cayó como anillo al dedo, porque fue como era algo que yo quería, ¿no? Que me pase, que me encomienden una canción. Nunca me habían encomendado una canción. Entonces, yo aproveché la oportunidad para decir, bueno, me voy a regocijar en esto. Y ya bueno, ¿qué más, no? Yo soy muy hincha de la U desde chico, siempre he sido muy hincha. Y me gusta mucho el fútbol, entonces no se me ocurre mejor idea que juntar mis dos pasiones, el fútbol y la música. Y nada, salió la canción, salió muy bonita, se hizo el disco. Antonio pudo hacer todos los arreglos para que pueda hacerse como un producto digamos original, un producto del centenario, ¿no? Con un sello distintivo. Lo pueden encontrar el disco como tal dentro de las tiendas oficiales del club. Entonces sí hubo bastante trabajo, bastante empeño por parte de los grupos, por parte de Antonio. ¿Cuál es el nombre del trabajo? ¿El trabajo total? El disco es el Rock del Centenario. Rock del Centenario. Así se llama el disco. Entonces invitaron bandas que tocan rock. Tocan rock. Está Piero Bustos, está Diazepunk, está ¿quién más está? Pedro Solano. Ajá, Pedro Solano, claro, de Cementerio Club. Está Procrastinación 0 y Yo 1. Hay varios grupos. Está Del Pueblo también, me parece. Cantante del Pueblo también tiene su colaboración. Y sí hay muy buenos artistas.
y la verdad es que he sorprendido con la talla de los grupos. De hecho, pienso que Fútbol es uno de los grupos de pronto menos conocidos en ese disco, y nada, y le metimos todo, el 100% de ganas, y lo grabamos en Dragón Verde, y como te dije, con Álvaro en la guitarra ahora, ¿no? De Mi Casa Hasta el Cielo, ¿no? Sí. Es una gran canción. Claro, y la canción un poco nació porque de la entrevista que le hizo Camila Zapata al Puma Carranza cuando iban a jugar un clásico pues, Matute. sí, acá ya lo hemos Y un poco nació ahí, ¿no? Un poco porque noté que todo el público estaba pues obviamente en contra, gritándole al Puma. Y un poco me inspiró un poco esa energía, esas ganas del Puma de querer estar ahí, ¿no? A pesar del ambiente tan adverso, ¿no? Claro, Sí. como para absorber esa energía y enfocar eso hacia su lado, ¿no? Más o menos por ese Pisar lado. el Gramado debe ser como estar en un concierto así, multitudinario también, ¿no? O sea, sobre todo también esa anécdota del Puma, ¿no? Con su cafecito, sale, ¿no? Pero todo el estadio en contra tuya, también eso debe ser bien bravo, Claro. ¿no? Sí, pues, Porque todo el mundo le está gritando cosas. ¿Y qué cosas te gritan en un estadio? En un Además? estadio, ¿no? Entonces afrontar todo eso a mí me pareció como que chévere, me vino bien, ¿no? Como hincha de la U, entonces bueno, aproveché eso para hacer la canción. Claro. Y bueno, hablando de aniversarios, el disco cancionero para víctimas de siniestros cumple 10 años este 2025. Y César, tenemos un evento que cuéntame un poquito cómo es que vamos a llegar a este evento, qué esfuerzos están sumándose, ¿no? Para poder celebrar este aniversario. Claro, el concierto que celebra los 10 años del Cancionero es un esfuerzo que nace por una asociación con Sayo, ¿no? Nosotros hicimos en marzo un concierto en Casa Pocofloro y lo tomamos como un piloto, ¿no? A ver cómo podríamos irnos para este concierto justamente. Y los resultados fueron satisfactorios, creo que todos ganaron, ¿no? Ganamos todos, incluso Sayo me dijo que fue la primera vez que ganaba dinero con la música, o tanto dinero, algo así, como que sí fue bonito, interesante, la gente se divirtió mucho, vi mucha felicidad y pienso que eso es un buen precedente para poder organizar este concierto de los 10 años, ¿no? Que se viene para fines de junio. Aún estamos por definir el tema de organización, logística, cartel, publicidad, pero sí hay al menos la idea que tengo desde Espacio, en este caso para promover a la música, ¿no? De fútbol, como podría también promover la música de otras bandas, ¿no? Con las cuales también podemos asociarnos. Es algo que me entusiasma, tengo también muchas, como una visión de que marque algo muy importante a lo largo del año, ¿no? Toda vez que también nosotros somos todavía muy pequeños, muy emergentes, ¿no? Como Espacio Sonido, porque apenas hemos hecho cositas muy pequeñas pero significativas que han tenido muy buena acogida, y cada vez el salto en producción se nota, ¿no? Sí. Yo lo voy viendo, y esta vez espero que todas las expectativas se puedan cumplir para los músicos y también para la gente. Me importa mucho lo que piensa la gente o cómo ofrecerles a la gente, ¿no? Por una cuestión de cariño, Claro. hacia los demás. ¿Y qué expectativas hay para este concierto, Sayo? Nada, vamos a tocar todo el disco de inicio a fin, no es lo que esperamos. Esperamos que vengan todos nuestros amigos que conocimos hace 10 años cuando lanzamos el disco, esperemos que puedan venir la mayoría. La verdad es que es algo que debemos hacer para poder consolidar este trabajo, porque un disco no cumple 10 años todos los días, ¿verdad? Claro. Y qué mejor manera de respetar nuestro trabajo
y gracias a César por asociarse conmigo, con nosotros, ¿no? Para poder llevar este evento a cabo, porque nosotros solos como fútbol no podríamos de pronto hacer un evento, llegar a tanta gente, ¿no? Sino siempre es bueno trabajar en equipo, y mientras más personas estén involucradas en el evento, apuntando a ese mismo sitio, pues pienso que va a salir bien, como ya hicimos el concierto pasado, que la verdad que yo quedé muy sorprendido. No esperé que vaya a salir tan bien, ¿no? Y nada, eso fue un poco la sinergia que hicimos con César. La verdad es que no costó trabajo hacerlo, ¿no? Fue súper chévere. Sí, pues sí. No tomó mucho tiempo, no demandó tanto, o sea, digamos en los días previos sí, un poco traté de separar todas las cosas, ¿no? Para ese día organizar todo, pero sí, más que un trabajo es algo divertido, ¿no? Es algo en lo que tú no lo ves como una chamba, sino como algo que te apasiona y que lo haces con mucho gusto, ¿no? Sí, en ese tipo de cosas también sí nos interesa hacer, al menos desde Espacio, como ver al trabajo de una manera más lúdica, pues, ¿no? O sea, porque ya tenemos otras obligaciones, otras rutinas, hay mucha precariedad laboral, ¿no? Para muchos profesionales, entonces, y artistas también, ¿no? Pero cuando agarras algo que te apasiona, claro, cuando el esfuerzo ya no se siente como... Claro, es como el fútbol mismo, no es una pared, es como que te entiendes en el lenguaje, en los pies, ¿no? Qué buena te entiendes así, analogía. sí, o sea, es química, es natural, es espontáneo, así. Bien, entonces estamos atentos para la última semana de junio, para finales de junio, que estaríamos teniendo novedades de este concierto a propósito de los 10 años de este gran disco, desde este espacio también que es Retablo Musical. Nosotros estamos muy felices de haber compartido con ustedes, contigo, Sayo, César. No, muchas gracias. De conversar acerca de la historia de Fútbol en la Escuela, de Espacio Sonido, y darle también las luces a este hermoso disco que es Cancionero para Víctimas de Siniestros. Así que, bueno, agradecidos nuevamente con ustedes por la visita, por la conversación, y bueno, ya hemos escuchado que tenemos novedades para las finales de junio en este concierto. Estaremos ahí también como retablo. Sí, claro, sí. Estaremos como retablo también. Busquen a Fútbol en la Escuela, escuchen los discos que están en el canal de YouTube de Fútbol en la Escuela, como Así tal, es. ¿verdad? ¿Sí? Están en el canal de YouTube, en Spotify, en bueno, todas las tiendas digitales, ¿no? Y en todas las plataformas también, porque también están en las redes sociales, ¿no? Hay una actividad bastante interesante, tanto de Espacio Sonido como de Fútbol en la Escuela. Muy bien, les agradecemos mucho habernos acompañado. Una vez más, las gracias a Sayo y a César. Y esta ha sido nuestra primera conversación a propósito de un gran disco. Esperamos que les haya agradado esta conversación. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Pues vas a terminar donde tú me dejaste. Eso aquí lo vas a pasar.
Muchas gracias, Sayo. Chévere, gracias a ustedes. Qué emocionante. Me ha gustado